Le invito a que abra su Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 12. Primera carta a los Corintios, capítulo número 12. Y cuando usted haya encontrado el capítulo 12, le invito a que busque el versículo número 7. Cuando lo encuentre, me da un fuerte amén. La palabra del Señor dice de la manera siguiente: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Amén. Solamente eso leemos, hermanos. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, en esta noche nos corresponde dar continuidad a los temas de neumatología que hemos estado llevando a cabo ya alrededor de 2 miércoles atrás. Usted recordará que cuando iniciamos las doctrinas hablábamos acerca de la personalidad y de la deidad del Espíritu Santo. Cuando yo le digo la personalidad, es porque fue nuestro mayor deseo poder demostrarle a usted mediante la palabra del Señor que el Espíritu Santo es una persona. Y cuando le hablo de la deidad, queríamos mencionarle y a través de la palabra también hacerle ver que también el Espíritu Santo es Dios. La palabra neumatología es todo lo que estudia referente al Espíritu Santo. Por eso viene de neuma, que significa soplo, que significa aire. Por eso Job dice allá en su libro que el soplo del omnipotente le dio la vida. Y cuando nosotros, hermanos, estudiábamos los temas anteriores a este, que era el bautismo del Espíritu Santo, yo recuerdo que yo le mencionaba a usted y le decía que el bautismo en el Espíritu Santo era aquella investidura de poder que el creyente recibía cuando el creyente aceptaba a Jesucristo como su Señor y como su Salvador en su vida, en su corazón. Y esa investidura de poder transformaba de una manera muy comprensible la vida del ser humano. Y eso, hermanos, nos lleva a nosotros a pensar de que cuando Dios toca a una persona mediante su espíritu, la persona no puede seguir siendo la misma. Le voy a poner un ejemplo. Yo sé que usted y yo muchas veces fallamos al Señor. Quizá le mentimos a alguien, quizá no cumplimos lo que prometemos, de repente nos enojamos. Pero ese estado, oiga bien, en el cual nosotros llegamos, ese estado quizá cuando usted siente que ha ofendido al Señor, quizás no voy a mencionar una acción específica, pero usted sabe que en algún momento, ya sea lo que usted haya llegado a cometer, usted siente que usted ha ofendido al Señor, inmediatamente su espíritu se constrista y usted lo primero que piensa es, dice: Señor, perdóname, no debía hacer esto. Y si hay terceras personas involucradas, lo que uno hace es buscar a la persona de tal modo de restablecer una relación. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo en el creyente. Le da una nueva vida, hace renacer a la persona. Por eso usted recordará, hablábamos temas anteriores a este, como el arrepentimiento, hablábamos temas como la regeneración, cómo el ser humano es regenerado. Y llegábamos al punto de comprender el bautismo,
y yo le decía que la palabra bautismo no es una palabra de origen espiritual o no es una palabra de origen evangélico, sino que la palabra bautismo la utilizaban los griegos para poder sumergir, para poder impregnar, para poder cambiar el color de una tela y que esa tela saliera con un color diferente. A eso se le conoce como baptos. Esa es la palabra griega, baptos. Que la persona que está llevando a cabo dicha acción toma, ¿verdad?, una pieza de una tela, la sumerge. Por eso nosotros los cristianos sabemos que el bautismo es por inmersión a la persona, por sumergir, no por aspersión, ¿verdad?, que vamos a rociar agua, no, sino que es inmersión para poder llevar a cabo el verdadero significado. Entonces decíamos de que si usted me acompaña ahí en Corintios 12:12, dice que porque como el cuerpo es uno, dice, y tiene muchos miembros, todos, dice, los miembros de un cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Y en el versículo 13 dice que por un solo espíritu, dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahora bien, ¿qué es lo que Cristo hizo? Cristo nos toma cuando Él nos da vida, y Él lo que hace es que nos agarra y nos introduce para que usted y yo nos introduzcamos, oiga bien, verdaderamente al Espíritu Santo. Ahora, si usted toma en mente la acción de la palabra baptos, ¿qué es lo que busca Cristo entonces para que Él nos tome y nos sumerja al Espíritu? Yo creo que si usted se mete al mar, usted en su piel va a salir con un sabor y un olor a sal, porque el mar provee la sal. Pero si el Señor nos está agarrando, nos está tomando, porque Juan el Bautista dijo, viene uno más poderoso que mí, que Él les va a bautizar, o sea, Él les va a sumergir en el Espíritu. Entonces, lo que el Señor busca es que nosotros seamos sumergidos en el Espíritu para que todo lo que en nuestro entorno suceda, nosotros sepamos tener una reacción adecuada, tal cual como lo haría el Señor. O sea, para que nuestra identidad poco a poco se vaya pareciendo a la del Señor. Entonces, es eso cuando el Señor toma al creyente y lo bautiza en el Espíritu. ¿Cuándo se da eso? Cuando el creyente recibe al Señor en su corazón. Luego hablábamos acerca de la llenura del Espíritu, cómo el creyente se llena del Espíritu. Yo le decía que el bautismo se da solamente una vez, pero la llenura del Espíritu Santo, esa tiene que ser una acción constante en el creyente, porque el Señor dijo allá, si no estoy mal, era Efesios 5:18, que Él dijo, sean llenos. Y yo le dije a usted, ese sean llenos, donde dice antes bien, sed llenos del Espíritu. Lo que Él está denotando es un verbo donde Él está dando una ordenanza, donde Él está mandando, donde Él está diciendo, así como cuando dice perdonen, hagan, vayan, obedezcan. Entonces Él dice sean llenos. Y eso nos lleva a nosotros a una acción, hermanos, continuativa, una acción que no tiene que detenerse. Por eso yo le pregunto a usted, ¿verdad? Usted en la mañana desayunó y usted desayunó y dijo, no, ya no quiero más, ya así estoy bien. Pero luego cuando llegó el momento del almuerzo, ¿verdad? Usted agarró su arroz, usted agarró su pollo, su carne, su frijol, ¿verdad? Sus tamales, no sé, pero a tal grado que ustedes se llenaron. Pero cuando ustedes se llenaron, ustedes dijeron, no, ya no puedo más, mire cómo estoy, no, ya no me cabe nada. Pero yo le aseguro que ahorita, si usted aún no ha cenado, usted tiene hambre. Amén, ¿verdad? Entonces, pero eso es el cuerpo. Y lo mismo tiene que suceder con el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos, hermanos, que cada día, a cada instante, ¿verdad? Estarnos llenando del Espíritu del Señor. Fíjese que le voy a poner un ejemplo. Cuando yo en mi país trabajaba, yo manejaba un camión y el viaje que yo hacía todos los días era aproximadamente de recorrer 200 kilómetros de ida y 200 kilómetros de regreso. Entonces yo iba, me detenía, realizaba la descarga, ¿verdad?, de la mercadería, almorzaba,
pero cuando ya venía de regreso, ¿verdad? Ahí de repente andaba mi manzanita, andaba quizás algún pan, compraba quizás un café en la carretera. A tal grado de que cuando llegaba el hambre, llegaba la necesidad, yo podía saciar esa necesidad. Entonces, lo mismo hablábamos el miércoles anterior, que la llenura del Espíritu, nosotros la vamos a mantener como no contristando al Espíritu, no irritando al Espíritu, no haciendo acciones que le den tristeza al Espíritu. Sí, verdad, es muy importante y necesaria la oración, la adoración al Señor, porque nadie, amados hermanos, puede ser lleno del Espíritu Santo, verdad, sentado en un divano viendo Netflix o de repente, verdad, viendo las redes sociales. No, nadie puede ser lleno, sino que se necesita una actitud adecuada. O sea, por ejemplo, usted toma su Biblia en su casa, dice por las mañanas voy a continuar mi lectura. Cuando usted continúa leyendo la palabra del Señor, no de un modo, ¿verdad?, solo por cumplir una cifra, sino de un modo de querer aprender, usted está siendo lleno del Espíritu, porque dice la palabra del Señor que la palabra del Señor es viva. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, cuando nos congregamos, cuando oramos, cuando alabamos al Señor, cuando nos arrodillamos, pero también cuando amamos a nuestro hermano, cuando respetamos a nuestro hermano, cuando tenemos una vida íntegra. O sea, yo quiero que usted vea la imagen, quiero que usted tenga la idea de una iglesia, oiga bien, de una iglesia que el Señor la ha comprado con su sangre, que el Señor la ha injertado, la ha bautizado en el Espíritu, y que esa iglesia se ama, esa iglesia se respeta, esa iglesia es próspera, no solamente en la economía, sino que es próspera en la llenura del Espíritu. Esa iglesia es próspera, oiga bien, en amor, en perdón, que de repente, ¿verdad?, un hermano o una hermana X se equivoca por algún motivo, no se preocupe, hermana, hermano, tranquilo, no pasa nada, somos humanos, nos vamos a equivocar, así que venga, denme un abrazo y sigamos adelante. Entonces, imagínense usted esa iglesia, ¿verdad?, que de repente yo no puedo, yo sí puedo, yo lo llevo, y donde todo, hermanos amados, sea algo donde siquiera quizá existiera un conflicto, pero cuando está ese conflicto, oiga bien, la misma iglesia se encarga de resolverlo. Entonces, eso es, hermanos, ese es un ambiente donde la iglesia está llena del Espíritu Santo. Donde la iglesia, si bien, ¿verdad?, hay quizá, hermanos, desacuerdos entre hermanos, pero se solucionan. Eso es lo que hace un verdadero cristiano lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando llegamos a eso, amados hermanos, y nos encontramos con los dones del Espíritu Santo, los dones, amados hermanos, son capacidades sobrenaturales. O sea, es decir, que las capacidades que usted y yo vamos a tener, que vamos a recibir por medio del Espíritu Santo, están sobre la naturaleza. O sea, la naturaleza de uno, hermanos, es limitada, pero la sobrenaturaleza del ser humano es ilimitada, pero solo siempre y cuando sea el Espíritu Santo fluyendo en la vida del creyente. Entonces decimos esto, ¿verdad? Los dones del Espíritu son capacidades sobrenaturales que Dios otorga a los creyentes. O sea, un don no puede ser otorgado a alguien que no cree en el Señor. O sea, alguien que no cree ni siquiera puede ser bautizado por el Espíritu Santo. Alguien que no cree ni siquiera puede dar testimonio del Señor. Entonces, los dones son capacidades sobrenaturales que Dios otorga a los creyentes, oiga bien, y los otorga con un propósito. Y el propósito es edificar la iglesia, que la iglesia pueda ser edificada. O sea, el principal beneficiario, oiga bien, la persona que más se beneficia de un don es toda la iglesia. No se beneficia el poseedor del don, no se beneficia el hermano que canta, el hermano que predica, no se beneficia el diácono o aquel que lo tiene. No, aquel beneficiado es el mismo, oiga bien, la misma iglesia, el cuerpo de Cristo es el que se beneficia cuando hay un don dentro de la iglesia. Ahora, hay posturas referente al tema. ¿Por qué le digo esto? Porque hay posturas
que hablan y dicen que los dones ya cesaron, que ya los dones ya no están en acción, que ya los dones han dejado de ser. Pero si solo basta, hermano, solo basta ver los milagros que Dios hace en la vida de las personas para entender que los dones siguen vigentes. O sea, solo basta ver eso. ¿Sabe qué es lo que sucede? Y aquí yo quiero quizá darle a usted un llamado de atención, porque la iglesia tiene que estar alerta. ¿Por qué le digo esto? Porque desde que Satanás, oiga bien, desde que Satanás, Lucifer, fue expulsado del cielo, fue arrojado al abismo, él ha tratado de querer hacer las cosas que Dios hace. Por eso dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 11:14, dice: y no es maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Han venido muchos burladores, han venido muchos charlatanes, han venido muchas personas creyendo que tienen un don del Espíritu Santo, creyendo que es el Espíritu de Dios que mora en ellos, pero en realidad son personas falsas, son personas que lo que buscan es algo propio, algo, ¿cómo decirle? Un beneficio muy personal y no un beneficio para una congregación. Por eso no sé si usted se ha fijado que de repente hay personas que se caen al suelo, que de repente, ¿verdad? Aquel que tiene el don, ¿verdad? Se quita el saco, le avienta el saco y el otro, ¿verdad? Le hace: salta esa línea. Yo miraba un video, hermanos, de uno que hacía como que quería saltar la línea y se tiraba como que estaba electrocutado, ¿verdad? Y cuando usted mire esas cosas, hermanos, si usted se quiere reír, vaya a los comentarios, ¿verdad? Porque ahí está el gozo de esas cosas falsas, ¿verdad? Y decían unos: ve ese, decía, parece un insecto cuando se le pone baigón y tantas cosas. Pero oiga esto, ¿cómo las personas permiten todo esto? Porque dice la palabra que el pueblo del Señor falla por falta de conocimiento. Por eso nosotros, amados hermanos, tenemos que entender, oiga esto, que la iglesia debe estar muy atenta a lo falso. Le voy a poner un ejemplo. ¿Se recuerda usted cuando Moisés llegó delante del faraón por primera vez con la vara y le dijo: deja ir a mi pueblo? Y le dijo: y mira esta señal, le dijo. Era una señal de parte de Dios. ¿Qué hizo Moisés? Lanzó la vara y la vara se convirtió en serpiente. ¿Y qué hicieron los falsos de Faraón? Hicieron lo mismo. Pero dice la palabra del Señor que la vara de Aarón se comió a las serpientes de ellos. O sea, siempre, hermanos, el Señor va a estar por sobre todas las cosas. Entonces, pero ve algo importante, porque, y aquí sí quiero que me ayude a buscar Mateo 7, 21, 22 y 23. Mateo 7, 21, 22 y 23, vea lo que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, vea lo que está diciendo el Señor acá. No todo aquel que diga: oh Señor, Señor, es aquel que va a estar en el reino de los cielos. Versículo 22 dice: muchos me dirán en aquel día, dice el Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, vea, hermano, o sea, a veces un hermano, porque ve a la persona, ¿verdad?, que profetiza o porque hace alguna cuestión, ¿verdad? Muchos dirán, dice el Señor acá: en tu nombre echamos fuera demonios. Hermano, yo le pregunto algo acá a usted, y yo quiero que usted me sea sincero. Cuando el Señor mandó a sus discípulos, oiga esto, cuando el Señor mandó a sus discípulos, cuando los discípulos fueron a echar fuera demonios y todo, ¿lo hacían los 12, hermanos? Claro que lo hacían los 12. Los 12 hacían milagros. O sea, porque la escritura no nos muestra que diga: Señor, fíjate que en tu nombre echamos fuera demonios. Pero bien raro, Señor, Judas no podía, fíjate, Señor. No dice eso la escritura. Todos lo hacían. Por eso dice la escritura: no todo aquel que me dice Señor, Señor, dice, va a entrar en el reino de los cielos. O sea, Judas hacía milagros, hermanos, pero no era de los elegidos del Señor.
Pero dice acá, dice, en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre, dice, hicimos muchos milagros. Pero vea, lo más triste es cuando en el versículo 23 dice, el Señor le dice, entonces yo les declararé, apártense de mí, que yo no los conozco. ¿Y por qué sucede esto? Porque hay personas tan falsas para poder obtener un beneficio personal en esta área, que lo único que quieren es encontrarse ellos, pero nunca han tenido un encuentro personal con el Señor. Por eso cuando el Señor, hermanos, toca a alguien, el Señor lo transforma, lo cambia de adentro hacia afuera. Amén, amados hermanos. Lo cambia el Señor de adentro hacia afuera. La persona le cambia el pensamiento, porque ¿cómo usted, amado hermano, muestra que ha cambiado su forma de pensar? ¿Cómo lo muestra? Con sus acciones. Tiene que mover, tiene que hacer algo. Su exterior tiene que hacer algo diferente. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si por esa puerta entra un hombre que es homosexual? O sea, no le vamos a cerrar la puerta, le vamos a decir bienvenidos, venga, reciba la palabra del Señor. O si entra una mujer, ¿verdad? O si entra un travesti, o si entra un drogadicto, un alcohólico, un rockero, quien quiera que sea, nosotros le hacemos entrar. Pero ¿cómo él va a demostrar que ha cambiado su forma de pensar? Por su exterior. Entonces, aquel que sí verdaderamente ha tenido un encuentro con el Señor lo cambia. El Espíritu del Señor mora en él. No busca la vanagloria, sino que busca siempre darle la gloria al Señor. Y por eso dice acá en lo que hemos leído ahora, dice, vea el versículo número 7, dice, pero a cada uno, dice Pablo. Pero leamos desde el versículo 1, dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones. O sea, Pablo les está diciendo, no pasen por alto este tema. Este tema es de suma importancia. Es como cuando de repente le dicen a usted, hermano, mire, no ignore cuando en su vehículo le enciende una luz. No lo ignore. Esté pendiente. Cuando usted le dice de repente, ¿verdad? A sus hijos, ¿verdad? Porque hay en una etapa que uno les habla y a veces lo ignoran a uno. Uno le dice, no me ignores, te estoy hablando. Entonces, Pablo dice acá, no ignoren. Yo quiero que no ignoren este tema. ¿Cuál tema? El tema de los dones. Vea lo que dice el 2. Dice, saben, dice que cuando eran gentiles se extraviaban llevándolos a ustedes como a ídolos mudos. Versículo 3 dice, por tanto, dice, os hago saber que nadie, oiga esto, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Se recuerda cuando Jesús le dijeron, es que Jesús echa fuera los demonios porque tiene a Belcebú? Y el Señor le reprendió de una manera muy fuerte a ellos esa vez. O sea, nadie puede llamar Señor a Jesús sino solo por el Espíritu, dice Pablo acá. Y luego dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, dice el 5. Versículo 6 dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Entonces, Pablo está dando a entender acá, Pablo va a comenzar, amados hermanos, a poner orden en todo esto. Si usted va a notar, Pablo comienza a poner un orden desde el capítulo número 11 cuando habla acerca de la cena del Señor. Pero quizá, hermanos, comienza Pablo a los Corintios a poner un orden desde el capítulo 11, 12, 13, incluso hasta el 14. Pablo se toma todos esos 3 capítulos para hablar acerca de los dones. Y llegamos al versículo 7, que es el que hemos leído. Y dice Pablo, a todos. Oiga esto, amados hermanos, versículo 7 dice, a todos, a cada uno. Cuando Pablo dice a cada uno, está hablando acerca del cuerpo de Cristo. Oiga esto, póngame atención. Dice, a cada uno el Espíritu le da una manifestación para que tenga un provecho. La Nueva Versión Internacional me gusta porque dice, en el versículo 7 dice, a cada uno se le da manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás, dice. O sea, el Espíritu Santo lo que está buscando es de que usted, amado hermano, pueda recibir un don, pero que ese don que usted está recibiendo pueda ser puesto, oiga bien, en acción, pero para que usted no se beneficie, sino que el mayor beneficiario sean los demás. Si gusta este versículo 7, si nosotros lo comparamos con el versículo número 26, pero del capítulo 14, 26, vea lo que dice.
¿qué hay pues, hermanos? Dice, cuando os reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, o sea, alabanza, tiene doctrina, o sea, enseñanza, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Dice, hágase todo para una edificación. O sea, vea esto, la NBI dice, todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. ¿Y por qué la iglesia tiene que ser edificada, amados hermanos? Porque dice Pablo que él puso un fundamento. El fundamento de nosotros, ¿quién es, amados hermanos? ¿Quién es, amados hermanos? Es Cristo, nuestro fundamento es Cristo, pero nosotros debemos edificar sobre ese fundamento. Pero mire qué hermoso es el Señor, porque quiero que recuerde la idea que le hice ver de una iglesia pura, una iglesia perfecta, una iglesia donde no hay problemas, y si hay problemas, entonces se resuelven de la mejor manera. Entonces viene Pablo y dice, bueno, dice, el propósito de cada don es para que la iglesia sea fortalecida. Es para que el creyente sea, oiga bien, sea edificado. La palabra edificación que aparece acá en el versículo 26 es la palabra oikodomeo, que significa, oiga bien, estimular la vida espiritual del creyente, llevándolo a la madurez, a modo de que el creyente sea transformado y que no se adapte al mundo. Eso significa esa palabra edificación. En el original está esa palabra oikodomeo, en el griego oikodomeo, que se lo repito, dice que eso busca es estimular la vida del creyente para que el creyente sea llevado a una madurez. O sea, cuando llegamos a esa madurez, hermanos, dejamos de comportarnos como niños. Pero ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. Por eso aquel que tiene un don no tiene que buscar el orgullo propio, no tiene que buscar una altivez, la vanagloria, sino que tiene que entender que todo lo que el Señor hace lo está haciendo para la iglesia. Ahora se da cuenta, amados hermanos, qué importantes son los dones del Espíritu de Dios acá en la iglesia. O sea, son importantes, pero ¿cómo yo voy a querer procurar un don? Porque más adelante Pablo dice en el versículo 31 del capítulo 12, dice, procurad los dones. O sea, vean lo que dice en el 31, Pablo dice, ustedes ambicionen los dones. O sea, es como que le digan a usted, hermano, busque de tal modo que lo encuentre. Pero ¿cómo vamos a llegar a la etapa de los dones si a veces no somos ni llenos del Espíritu Santo? O sea, es necesario, ¿verdad, amados hermanos? Que para que nosotros podamos recibir un don del Espíritu, para que el nombre de Cristo, oiga bien, quede bien parado, ¿verdad? El nombre de Cristo, no venga nadie que lo critique, que lo señale, sino que nuestra vida, oiga bien, que nuestra vida sea una ofrenda agradable al Señor todos los días, desde que amanecemos hasta que nos dormimos. Entonces, cuando llegamos a ese punto, si usted ve en el versículo 8, ya Pablo ya comienza a hablar de la repartición. Y dice, bueno, dice Pablo en el versículo 8, dice, porque a unos les da por el Espíritu palabra de sabiduría. Hermanos, el don de la palabra de sabiduría no tenemos que malinterpretarlo, ¿verdad? Porque allá en Proverbios dice, ¿verdad?, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pero cuando habla acá el don de sabiduría, hermanos, nos habla, hermanos, a modo de que nosotros podamos tener esa sabiduría adecuada para poder dar una respuesta adecuada cuando se necesita en una situación incomprensible. Le voy a poner un ejemplo. Dice la palabra del Señor allá en Génesis, de que ninguno de los sabios del faraón podía decirle los sueños. O sea, ni los más sabios de los sabios podían decir los sueños. Pero llegó un joven que se llamaba José, que ese sí tenía sabiduría de parte de Dios. Y ese sí supo entender y comprender y explicar y decirle al faraón, ¿verdad?, cómo tenían que hacer las cosas. A veces, amados hermanos, ese don de sabiduría nos sirve a nosotros para que podamos resolver, oiga bien, unos temas muy delicados. Si gusta, busca en su Biblia Hechos capítulo 6, versículo 3. ¿Y qué es lo que estaba pasando acá en Hechos 6:3? Bueno, estaban los discípulos del Señor reunidos
y estaba pasando algo, que estaban descuidando a las viudas, estaban descuidando las mesas. Pero viene Pedro, dice, bueno, dice Pedro, hermanos, para que no se descuide este aspecto de la iglesia, dice, ustedes busquen hombres que tengan una buena reputación, o sea, un buen testimonio, hombres que estén llenos del Espíritu Santo, y vea, para poder ser parte de un servicio que quiera diaconía, o sea, que ellos iban a servirle al Señor en las mesas, necesitaban tener mucha sabiduría. A veces, amados hermanos, hay creyentes que no tienen sabiduría para poder expresar el evangelio de Dios a los que no creen. Hasta para eso, amados hermanos, tenemos que pedirle sabiduría al Señor. ¿Cómo nosotros vamos a presentar el evangelio a otras personas? Porque a veces hay personas, hermanos, que reniegan, hay personas que se ponen quizás un poco serias, hay personas que no creen, y lo único que uno utiliza terminando quizás al momento de la plática es, bueno, ya le dije, pero ahí si se lo lleva el diablo va a ser su problema. Yo le dije, yo salí de mi responsabilidad, dicen. Pero vean lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 5. Vea, Colosenses 4, 5. Si gusta lo anota en lo que lo ponemos. Colosenses 4, 5. Dice, vivan sabiamente. Oiga, vivan, tener un estilo de vida sabio con los que no creen en Cristo. Y aprovechen al máximo, dice, cada momento oportuno. Hermanos, es que enseñar el mensaje del Señor no es solamente por ir, ¿verdad? Y agarrar la pistola y descargar todas las balas y ni siquiera pájaros iban pasando. Usted, no sé si usted se recuerda, ¿verdad? O se ha visto en las películas, hay tiradores que van a cazar patos, ¿verdad? Tienen que lanzar la bala en el momento adecuado, cuando el pato vaya pasando, para que la bala le caiga, para que agarre el ave y así poder, o sea, llevar a cabo eso. O los que han sido pescadores, ¿verdad? Saben en qué momento van a lanzar la atarraya, en qué momento van a lanzar el anzuelo. Yo hace poco veía unos videos de unos muchachos que hacen pesca, y lo primero que hacían ellos, que tiraban una piedrita más adelante, y ellos tiraban la piedrita adelante, así como dicen en mi país, ¿verdad? Alborotaban los pececitos y venían hacia ellos, y ahí les aventaban la atarraya. Entonces nosotros, amados hermanos, tenemos que pedirle al Señor sabiduría. ¿Para qué? Para que cada vez que nosotros expresemos la palabra del Señor a alguien, sea con un buen provecho. No para que discutamos, no para que peleemos, sino para que ganemos a las personas de las tinieblas a la luz. Pero eso no todos lo hacen. Pero acá Pablo dice, a cada uno les da un don. Algunos, dice, y ahora yo quiero que usted entienda. Porque a unos, dice en el versículo 8, a unos, o sea, cuando Pablo dice en el versículo 8, Corintios 12, 8, cuando Pablo dice a unos, quiere decir que no todos tienen esa gracia. O sea, no todos tienen esa solvencia, no todos tienen la sabiduría. ¿Y ustedes cómo andan, hermanos? No, ese no es el mío, hermano, diga. Ya voy a llegar al mío, diga usted. También, amados hermanos, es cuando Dios revela este don de sabiduría. Es cuando Dios está revelando a la persona algo que va a suceder en el futuro, algo que va a pasar. O sea, es Dios compartiendo su sabiduría a esta persona, algo que va a suceder, algo que va a acontecer. Por eso, si usted ha leído, ¿verdad? Allá el libro de los Hechos dice que estaba Pablo planeando su viaje. No vayan, le dijo el Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios muestra, amados hermanos. A veces el mismo Señor nos da la sabiduría para que nosotros quizás nos detengamos de hacer algo, porque sabe que algo quizás va a pasar. Entonces Dios muestra eso a las personas. La misma sabiduría que le dijo el Señor a José, ¿verdad? Vienen 7 años buenos y 7 años malos. O sea, se da cuenta, hermanos, qué maravilloso sería que de repente usted tuviera el don de sabiduría, ¿verdad? Y usted dijera, hermanos, pastor, por favor, puede transferir el culto del domingo de las 10:30 a las 12, porque a las 10:30 va a caer, hermano, una tormenta con granizo, para que los hermanos no les pase nada. Por favor, pastor, movamos. Sería bonito, ¿verdad, hermanos?
Que el Señor les muestre algo así a ustedes, no a la granizada, ¿verdad? Sino que el Señor les muestre algo. Pero vea lo que dice acá, a unos, pero no a todos. O sea, ¿por qué muchos dicen, no, es que el hermano, la hermana es bien sabio para actuar? ¿Por qué? Porque no todos tienen esto de la sabiduría. No todos tienen ese don de Dios de la sabiduría. Y vea el segundo, dice, a otros dice, Dios les da el don de conocimiento o palabra de conocimiento. Hermanos, el don de palabra de conocimiento, o también conocido como el don de ciencia, es cuando Dios está compartiendo en las personas, oiga bien, hechos que están aconteciendo o que van a acontecer. Le voy a poner un ejemplo. Cuando Pedro, allá en Hechos capítulo número 5, dice la escritura que había un matrimonio. El hombre se llamaba Ananías y la esposa se llamaba Zafira, ¿verdad? Entonces dice que estos dos se pusieron de acuerdo. Oiga esto, se pusieron de acuerdo para poder mentir. Amados hermanos, que su matrimonio no se ponga de acuerdo solo para mentir, ¿verdad? Sino que pónganse de acuerdo en todo, ¿verdad? Entonces dice que se pusieron de acuerdo y que este hombre llegó donde Pedro y le dijo, Pedro, vendimos la casita, el apartamento, ¿verdad? La parcela, el lote, lo vendimos en 7,000, Pedro, así que aquí está, pero no, lo habían vendido en 10,000. O sea, el Señor a través del Espíritu le muestra eso a Pedro. Hermanos, a veces hay personas a veces que tienen el valor, amados hermanos, que tienen el valor, oiga bien, de poder encarar a las personas y decirle, mire, no me mienta. Decía un pastor, ¿verdad? En un mensaje que yo escuchaba referente a los dones, dice que él estaba dando una consejería a una persona y dice que el Espíritu le decía a este pastor, te está mintiendo. No es así como te lo está diciendo. Y dice que este pastor se puso y le dijo, mira hermana, por favor, hábleme con la verdad. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que tener esa claridad, ¿verdad? Porque cuando llegó este hombre allá en Hechos 5:3, Pedro le dice, ¿en tanto vendiste la heredad? Le dice, sí, en tanto. No, le dice, no has mentido a mí, sino que le estás mintiendo a Dios, le dice Pedro. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que Dios comparte el conocimiento de hechos que están pasando, de hechos que quizás han pasado, pero todo lo que el Señor quiere hacer es que la iglesia sea purificada, la iglesia sea beneficiada. ¿Qué hubiera pasado, amados hermanos? Le voy a poner este ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si el Señor no le revela a Pedro que Ananías y Zafira eran dos mentirosos? ¿Qué hubiera pasado? Hubieran seguido esos mentirosos en la iglesia. Y el Señor dice que Él quiere una iglesia pura. Pura, hermanos. Que no tengamos temor a decir que nos equivocamos. Que hablemos con la verdad. Dios quiere una iglesia pura, amados hermanos. Que si estamos fallando, reconozcamos los errores. O sea, aquí Ananías tuvo el espacio para decirle, Pedro, tiene razón. No la vendía a 7,000. La verdad que la vendía a 10,000, pero 3,000 los hemos ocupado, Pedro, porque fíjese que ya no tenemos yacas, tenemos que comprar zapatos de invierno, pero en realidad, Pedro, no la vendimos en esa cifra. Eso es lo que Dios quiere, que un hombre y una mujer que se dice ser cristiano sea sincero, porque el mismo Espíritu se va a encargar de asincerar las cosas. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cómo sintiera usted, amado hermano, que de repente usted viene delante de mí y me dice, pastor, fíjese que no pude venir por esto, y de repente el Señor le ha dado el don al hermano que tiene la fe y dice, no sea mentiroso, hermano, usted está mintiendo? ¿Cómo se sintiera usted ahí? ¿Cómo se sintiera? Avergonzado, hermanos. Fue una vergüenza para uno. Por eso, amados hermanos, da menos vergüenza hablar con la verdad. Decir siempre la verdad, para que esto no nos vaya a pasar. Entonces, vea, o sea, Dios le puede mostrar a usted esto y decirle, hijo, hija, esto va a pasar o esto no va a pasar. Esto va a suceder o esto no va a suceder. Pero ¿quién lo hace? El mismo Espíritu. O sea, volvamos al versículo 8 del 12 de Corintios. Dice, a unos,
A unos, dice Corintios, a unos, bueno, a unos les da el don de conocimiento. A otros, dice Corintios, les da el don de que estábamos, de ciencia o de sabiduría. 12:8, Corintios 12:8. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. Entonces, vea, amados hermanos, que solo hemos tocado dos aspectos. Y le voy a decir el tercero para que así nos vayamos tranquilos, porque me faltaban otros dos. El versículo número 8 dice, el 9 dice, a otros fe por medio del Espíritu. Hermanos, este don de fe no tenemos que también, amados hermanos, confundirlo con la fe salvadora que nosotros tenemos. Porque si usted ve Efesios 2:8, dice, por gracia son salvos. Por gracia son salvos. Y esto dice, es mediante la fe. O sea, usted y yo, está haciendo la referencia acá, hemos sido salvos porque hemos creído en el Señor, no porque hayamos hecho obras. Este es el mensaje central de Efesios 2:8. El mensaje central de Efesios 2:8 es que la fe salvadora se obtiene solamente por el sacrificio de Cristo. Y eso es un regalo que el Señor nos da. Pero si volvemos a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 9, lo que nos está hablando acá, amados hermanos, es de una fe donde solamente interviene el Espíritu Santo. Le voy a poner un ejemplo. Hechos capítulo 3, versículo 4 al 9. Dice la escritura que iba Pedro y Juan al templo como lo hacían todos los días y que estaba un inválido. Oiga esto, un inválido estaba ahí, un mendigo. Y que cuando Pedro lo vio, Pedro lo vio fijamente y Pedro lo llama, le dice, míranos, le dice. O sea, pero llama la atención y dice, míranos, quiero que nos veas. Pero cuando, amados hermanos, nosotros pedimos ese argumento, míreme pues. Cuando usted va a decir algo, usted le dice a alguien, bueno, míreme a los ojos lo que le voy a decir, le dice usted. O cuando de repente a los hijos, ¿verdad? Véame. No, levante la cara, véame. O sea, Pedro le dice acá, míranos. Y luego en el versículo número 5 comienza el desenlace de la historia. Le dice Pedro, no tengo plata, no tengo oro, no tengo dinero, ando, ¿cómo se dice, hermanos, en su idioma cuando no anda dinero? Ando chiro, ando acabado, decimos en mi país, ¿verdad? Pero, o sea, Pedro dio a entender eso. Pedro no andaba nada, andaba barrido prácticamente, amados hermanos. Mire usted, si no anda como Pedro, hágase así, amado hermano. Pasa, amados hermanos. Pero aquí aprovecho para decirle, usted ha creído en el dueño del oro y de la plata, ¿verdad, hermanos? Entonces él no lo va a dejar, no se preocupe. Entonces dice Pedro, míranos, y dice que cuando ese hombre fijó la mirada para ver a Pedro, para verle, ¿verdad? Fijamente, el hombre anhelaba recibir una moneda, pero Pedro no tenía la moneda. Lo que Pedro tenía era una gran fe para sanarlo. Por eso Pedro le dijo, no tengo plata, no tengo oro, le dijo. Pedro le demostró su estado financiero actual. Le dijo, tengo 0,00000 con 0 centavos, le dijo. No tengo nada que darte, le dijo. Pero Pedro tenía la fe que llegó en ese momento, amados hermanos, y le dijo, no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo, le dijo, te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, le dijo, levántate y anda, le dijo. Y el paralítico se levantó, hermano. O sea, cómo fuera bonito, ¿verdad, amados hermanos, que todos tuviéramos esa fe. No creo que lleguemos, no creo. Pues si llegamos, ¿verdad? Dice, no creo. No, amados hermanos, pero volvemos a lo mismo. Porque hay en la iglesia, porque hay hermanos que no tienen fe, porque la misma escritura lo dice. A unos les dio sabiduría,
a otros les ha dado conocimiento, pero a otros les ha dado fe. O sea, amados hermanos, el don de fe es aquel que decimos, ¿verdad? Yo voy a hacer esto porque sé que mi Señor lo hará. Se los mandé a ustedes ahora este lunes, ¿verdad? Pedro ahí estaba todo triste, todo desconsolado, lavando las redes, y llega el maestro y le dice, o sea, cuando uno, amados hermanos, ya lo ha intentado todo, uno ha fracasado, uno no le ha ido bien en lo que está intentando. ¿No les ha pasado a ustedes, hermano? Le voy a poner un ejemplo, algo doméstico. Usted comienza a hacerlo, mira que no le sale, le pone más harina, le quita más harina. Ay, esta cosa no funciona, dice usted. Y lo agarra y lo avienta y no lo vuelvo a hacer, dice usted. Así estaba Pedro. Así estaba Pedro. Pero llegó el Señor y le dijo, Pedro, le dijo, boga mar adentro, le dijo. Ay, Señor, si toda la noche he pasado, pero si tú lo dices, le dice el Señor, le dice Pedro, lo voy a hacer. ¿Qué tuvo Pedro en ese momento? Fe. Por eso, amados hermanos, si usted quiere pedirle un don al Señor, dile, Señor, dame más fe. Dame más fe, Señor, para que este don que yo tengo no sea para que yo me beneficie, sino que para que tu iglesia, Señor, tu cuerpo, mis hermanos, los que yo amo tanto, dígale usted. Ellos se benefician. No yo, Señor, yo no, Señor, yo quiero que mis amados se beneficien. Tus hijos, Señor, tu iglesia. Y cuando ellos estén ahí, ¿verdad? Hermanos, no hayamos qué hacer. El domingo, amados hermanos, no hallábamos cómo encender los aires, ¿verdad? Que para que calentaran. Y yo esperaba que alguno me dijera, pastor, no se preocupe. El Señor dice ahorita que va a encender esos aires. Eso es lo que el Señor pide, hermano. Eso es lo que, pero ¿sabe por qué sucede? Porque volvemos al versículo 9, dice, a otros les ha dado fe, o sea, no les da a todos. O sea, a los que les ha dado fe no vinieron ahora. A algunos les da conocimiento, a otros les da sabiduría, a otros les da fe. ¿Se da cuenta, amada iglesia? Y faltan 6 más, pero ya no tengo tiempo, hermano. Cuando este reloj entra a las 8 de la noche, esa aguja como que le ponen aceite y baja bien rápido y se me va bien rápido el tiempo. Pero tenemos más miércoles y Cristo no ha venido. Pero se da cuenta, solo hemos tocado 3, hermanos. Y yo dije, hoy me voy a tomar la tarea de explicarles uno por uno para que usted se pueda ver ahí en la foto, ¿verdad? Si es que tiene. Pero si no tiene, amados hermanos, algo está pasando en su vida espiritual. Algo está mal. Algo no estamos haciendo bien. Hermano, yo estoy configurando, y mi esposa y mis hijos son testigos, yo estoy configurando un programa que nos va a facilitar que nuestras transmisiones ya no se vean esos cables, sino que usted solo vea la cámara, y que cuando se cambie de cámara, ¿verdad? Se mire bien bonito, que de repente en la parte inferior aparezca, ¿verdad? El nombre del predicador. Un sistema muy bonito para hacer nuestras transmisiones, porque usted sabe que cuando algo es innovador y es bonito, las personas llegan y capturan ese mensaje, ese contenido. Digan amén solo por eso, amén. No vamos. Entonces, yo estaba, hermanos, queriendo meterle el logo de la iglesia porque si usted se ha fijado, en nuestras transmisiones no sale ningún logo. Entonces yo estaba queriendo meter el logo en una esquina y no podía. Yo decía, algo estoy haciendo mal. Entonces, si usted dice, hermano, mire, yo al ver los dones no me identifico con ninguno, algo está haciendo mal. Volvamos al principio. Bueno, ¿qué es antes de los dones? Estoy siendo lleno del Espíritu. Usted pregúntese, ¿verdad? Usted diga, como decía un compañero mío, decía, me pregunto, decía él, me respondo y no me explico, decía. Bueno, quiero ver si estoy siendo lleno del Espíritu. Y usted dice, bueno, pero es que tampoco me encuentro aquí. Y usted diga, bueno, entonces en realidad soy bautizado en el Espíritu. Lo importante, amados hermanos, es que lleguemos, que nos identifiquemos, porque la palabra dice a todos. Si me pueden volver a poner el versículo número 7, dice a todos. A todos, o sea, dice, no, Primera de Corintios 12:7, a todos.
A todos. O sea, la iglesia dice a cada uno, y está hablando acerca del cuerpo de Cristo. A cada uno, hermano, es como que le digan: hermanos, pasen ahí en la esquina, hermanos, perdón, que a cada uno le vamos a dar un sobre para que vaya a reclamar un almuerzo. A cada uno. Aquí se le da, a cada uno le da una manifestación, perdón, especial por el Espíritu. O sea, todos, amados hermanos, todos deberíamos de. No todos vamos a tener fe, pero sí algunos van a tener conocimiento. No todos vamos a tener sabiduría, vamos a actuar quizás insensatamente, pero vamos a tener fe. Y falta, ¿verdad? Falta el don de hacer milagros, sanidades, el de hablar en lenguas, interpretación de lenguas. Pero no se lo vaya a perder el próximo miércoles, oiga, que vamos a continuar. Y traiga un invitado. Tenga fe, hombre, traiga un invitado. Trabaje en la obra del Señor. Porque esto, amados hermanos, por eso, si usted quiere una lista de peticiones, ahí en librería hay, pídalas, son gratis. Ahí están, y ahí dice, ¿verdad?, los dones del Espíritu en la iglesia. Cada vez que usted ore: Señor, que los dones estén presentes en tu iglesia. Y si un hermano no lo tiene, el Señor lo va a llevar al hermano para que el hermano vaya a ser lleno, para que el hermano sea bautizado. Pero de eso se trata, hermanos. Tengo muchas cosas por decirles, pero tengo poco tiempo para contarse. Como decía un pastor, ¿verdad? Yo no soy chambroso, pero todos quieren saber, decir. No se lo pierda. Seguimos el otro miércoles, ¿les parece, hermanos? Por eso usted va a ver ahí en la transmisión, en la primera parte dice los dones del Espíritu, primera parte. Así es que si con esta parte usted ya quedó así, ¿verdad? Y esto, hermano, ¿cómo es? Siga viniendo y le aseguro que el Señor le va a bendecir y le va a hablar de tal modo de que el Espíritu le llene a usted, le bendiga con un don. Oramos al Señor, hermanos, le decimos: eterno Dios que estás en los cielos, te damos las gracias. Gracias, Señor, por tu amor y por tu fidelidad y por todo lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque eres bueno, fiel, bondadoso y misericordioso. Agradecemos, Señor, las bondades que tú tienes para con nosotros. Llénanos, Señor, cada día con tu Espíritu Santo. Ministra nuestras vidas, ministra, Señor, nuestros corazones, y que siempre, Señor, tu iglesia pueda ser llena